¿Qué le ocurre a una familia cuando uno de sus miembros desarrolla una adicción? ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Y cómo se acompaña a alguien que sufre cuando todo es tan complejo? En este capítulo de Brindar con Agua hablaremos del impacto profundo que tienen las adicciones en las familias y personas allegadas. Abordaremos el sufrimiento, la importancia de acompañar con presencia y también reflexionaremos sobre cómo ha evolucionado a lo largo de los años el papel de la sociedad, desde la epidemia de la heroína hasta ahora, y también qué podemos hacer como sociedad para acompañar mejor. Después de este pequeño aperitivo, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos ahí a Juan Trejo, que es escritor y recientemente ha publicado Nela 1979, que es un libro en el que narra su experiencia como familiar de una persona con una adicción. Hoy hablaremos con él sobre esta historia. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Estupendamente. Gracias por haberme invitado. Gracias, Juan. Y también tenemos con nosotros a Lidia Segura, que es psicóloga clínica y técnica en salud pública en la Subdirección General de Adicciones de la Generalitat, con una larga trayectoria en prevención y atención a las adicciones desde una perspectiva comunitaria y de salud pública. ¿Qué tal, Lidia? ¿Todo bien? Fenomenal, muy bien acompañada y con muchas ganas de brindar con agua. Genial. Pues conversaremos con Juan y Lidia hoy sobre el impacto de las adicciones en las familias y el entorno, un tema común pero poco visibilizado. Si quieres saber cómo afectan las drogas a nuestro cuerpo, si te preocupa alguien cercano o simplemente quieres informarte sobre sus riesgos antes de consumirlas, este es tu espacio, un lugar en el que brindamos con agua porque hacerlo también puede traer buena suerte. Desde el Hospital Clínic Barcelona y la RIAPAD, la Red de Investigación en Atención Primaria de Adicciones, y en colaboración con el Hospital del Mar, bienvenidos y bienvenidas al videopodcast de Drogas y Adicciones. Bienvenidos a Brindar con Agua, con Daniel Folk. Bueno, pues vamos con el plato fuerte, que es todo lo que nuestros invitados tienen que contarnos desde su experiencia y conocimiento sobre el tema de hoy. Y me gustaría empezar hablando contigo, Juan, un poco si nos podrías contar tu historia personal como familiar de una persona con adicción, ¿no? Tal como lo comentas en el libro Nela 1969, de la editorial Tusquets, por cierto. Un poco contarnos un poco tu historia. Bueno, este libro nace de la necesidad precisamente de contar una historia que había sido silenciada, que era la vida y sobre todo la muerte de mi hermana Nela en 1979, cuando tenía 21 años. Yo era muy pequeño, entonces tenía 9 años cuando murió. En casa había sido siempre un secreto, digamos, y de hecho cuando murió, en el momento en el que muere en Valencia, por algo, por una cuestión vinculada con el consumo de heroína, algo que mis padres hasta ese mismo momento desconocen, pero sí saben que de algún modo está bien no hablar de ese tema y deciden, bueno, pues eso, silenciarlo, digamos, ¿no? Durante muchos años yo creí que mi hermana había muerto de una perforación de estómago. De hecho, todavía no sé exactamente bien cuál es el motivo, no fue una sobredosis. Pero sí que fue un secreto y algo que se llevó como eh, muy de puertas adentro, tan de puertas adentro, digamos, que no se hablaba en casa, ¿no? Eh, yo supe que la heroína tenía algo que ver ya cuando yo ya estaba entrando en la primera juventud, digamos, que mi hermana Carmen me explicó un poquito. Eh, pero básicamente ha sido un tema, el de la heroína, el del consumo, digamos, y vinculado a los últimos años de vida y a la muerte de mi hermana, eh, del que simplemente no se hablaba, ¿no? Y en casa nunca nos sentamos a hablar de eso. Y ha sido, bueno, para mí ha sido un trabajo de recuperación, ¿no? Un poco de intentar ver también qué fue lo que llevó a mi hermana hasta ese punto. Ujú. Y decías que los miembros de tu familia no sabían exactamente que había un consumo de heroína, quizá hasta que murió tu hermano o mucho tiempo después, pero sí que quizá algo sí que notaban, ¿no? Que estaba pasando ahí. ¿Cómo crees que afectó a los miembros de tu familia la adicción que no sabían? Claro, mi hermana Nela era la segunda, ¿no? Mi hermano Paco nació en el 56, mi hermana Nela en el 58, mi hermana Carmen en el 62. Yo llegué de rebote, digamos, en el 70. Eh, sí estaban más o menos al corriente, más o menos Ujú. sabían que mi hermana
sobre todo ya en el último año de su vida, que fue cuando realmente ella era consumidora de heroína ya, digamos, de manera establecida, estaban al corriente. Lo que pasa es que en aquella época creo que nadie sabía realmente, ¿no? Estamos hablando del año 77, 78, qué era lo que realmente sucedía con la heroína. Se tenían noticias, ¿no? En ciertos ámbitos se conocía de su existencia, pero a un nivel social general eran más rumores, comentarios, no se sabía bien, ¿no? Mi hermano Paco y mi hermana Carmen, cuando muere, sí saben que consume. No saben hasta qué punto, porque también ella lo lleva bastante en secreto, ella se ha ido de casa, además el último año no tiene contacto apenas con la familia, ¿no? No lo tiene sobre todo con mi hermana Carmen, que es la que estaba más cerca de ella, digamos. O sea, saben técnicamente que consume heroína, pero no saben realmente qué implica eso, ni conocen, como yo he llegado a saber después, todos los movimientos que tuvo que hacer mi hermana, incluso los viajes en busca un poco de lugares donde poderla encontrar, que no era fácil tampoco en aquel momento. Tiene poco que ver con lo que pasará a partir de los 80, con la irrupción digamos, masiva de la heroína en Europa, ¿no? Pero algo saben. Mis padres sí, no tenían la más remota idea, ¿no? Mis padres tampoco habían tenido mucho diálogo en general, fruto de la época también. No quiero incidir como en ellos, digamos, o en su visión, ¿no? Mi madre y mi padre se enteran de que mi hermana era consumidora de heroína camino de Valencia, una vez ha muerto ya, ¿no? O sea, y porque se lo dice mi hermano Paco. Pero detalles concretos, más allá de algo muy específico que explico en el libro y de un momento en el que mi hermana Carmen fue testigo, digamos, directo de cómo mi hermana se pinchaba, digamos, mi hermana Nela, tampoco tenían el conocimiento que nosotros podemos suponer, ¿no? o que podemos tener hoy en día de lo que era el consumo de heroína. Ujú. Como bien comentabas, eran los años de 70, acababa de aparecer la heroína en España y en aquel momento era una sustancia desconocida, ilegal y muy estigmatizada, ¿no? Por lo que en torno a esta sustancia, pues hablabas, sobre todo en tu libro, ¿no? de mucho silencio, de mucho tabú. ¿Qué aprendizajes crees que se pueden rescatar de hoy de esa época en torno a la heroína y a las demás sustancias, claro? Es una etapa muy, muy, muy curiosa, muy particular. No, es difícil encontrarle un parangón con hoy en día, no solo por el conocimiento que tenemos de tantas cosas, a veces un conocimiento que nos impide llegar a saber realmente, ¿no? Tenemos información más que conocimiento, por decirlo de otra manera, pero era una etapa muy, muy singular, ¿no? de muchos cambios, ¿no? Y más en España, todo lo que tiene que ver con los inicios de la transición, que fueron también muy complejos, todavía turbios incluso, ¿no? Vistos incluso desde la distancia. Y a mí me dijo, definiendo esa época, Pep Barnadas, el director de la librería Altair, me dijo que en aquella época, él es más o menos de la edad de mis hermanos mayores, había entre los jóvenes había un exceso de voluntad de transgresión y un exceso de inocencia también, ¿no? Que es una combinación horrible cuando se trata o hablamos de la llegada a la droga, digamos, ¿no? Esa mezcla de voluntad de transgresión, inocencia, desconocimiento, es un poco lo que provocó lo que vendría después, ¿no? A principios de los 80 y durante toda esa década, e incluso entrados en los 90, con la heroína y con la suma del SIDA y todo esto, ¿no? No sé si hay una enseñanza directa. Creo que el estigma y digamos el miedo respecto a la heroína se tuvo desde muy, muy pronto, ¿no? Y aún y así, teniendo ese miedo y teniendo, sobre todo, en España pasa una cosa muy curiosa, más que en Italia o en Suiza, donde también afectó, o en Inglaterra, la heroína o la irrupción de la heroína a principios de los años 80. En España hubo campañas contra la heroína antes de que realmente hubiera
un considerable número de consumidores de heroína, ¿no? Y sin embargo fue muy contraproducente esas campañas, muy masivas, muy tremendistas, que causaron precisamente casi un efecto llamada, ¿no? A lo mejor de ahí sí se puede sacar un poco un aprendizaje, ¿no? De hasta qué punto lo importante es mostrar las cosas en lo que son, que las podamos ver directamente, que no estén teñidas ni de fantasía ni de oscurantismo, digamos, ¿no? Y que se pueda ver lo que hay, por qué se tiende a eso y por qué debería no prescindirse de ese consumo, por ejemplo, ¿no? En ese momento las cosas no estaban en ese punto y se trataron de otra manera, digamos. Tampoco se trata de buscar culpables, pero tal vez sí un uso de la información que se pueda convertir en conocimiento para los jóvenes y para los no tan jóvenes, tal vez pueda ayudar, ¿no? a prevenir, tal vez. Uh-huh. Y con la perspectiva del tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de épocas distintas, la de antes y la de ahora, ¿de qué forma crees tú, Juan, que la familia puede acompañar mejor a una persona con adicción? Déjame hacerte la pregunta diciéndote un poco qué crees que le hubiera ayudado más a tu hermana. Es una pregunta muy compleja realmente de contestar, porque tendría que ponerme en el lugar de mis padres. Claro, de hecho, yo me interesé por la historia de mi hermana y quise investigar y quise escribir este libro a medida que mis hijos se iban acercando a la edad que tenía mi hermana cuando se fue de casa y incluso cuando murió, digamos, ¿no? O sea, poniéndome desde ese lugar, yo entiendo, pero es que, claro, lo que puedo decir que es bueno para una persona con adicción es bueno para el tratamiento de cualquier problema dentro del seno de una familia, ¿no? El diálogo, la confianza, ¿no? La capacidad para decir de nuevo las cosas como son, para poder aceptar, ¿no? Para que los padres también puedan poner unas guías de actuación que realmente sean realistas, que funcione con el ejemplo, por ejemplo, ¿no? A veces es complejo pensar que, o es fácil pensar que uno puede dar consejos sobre drogas yéndose después al bar a tomar unos carajillos, por ejemplo, ¿no? O quien dice unos carajillos dice unos whiskies, o vaya a saber usted qué, o fumando, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de las adicciones, yo creo que hay un desconocimiento todavía bastante generalizado sobre la esencia de lo que es una adicción, ¿no? Obviamente las drogas, estamos alerta respecto a eso, ¿no? Sobre todo por toda la hilera de muerte y de destrucción que han dejado de manera muy obvia. También hay otras drogas que toleramos con bastante más facilidad, como el alcohol, por ejemplo, que también han dejado un amplio reguero, digamos, de dolor en las familias. Pero si yo puedo decir algo, es lo que he dicho al principio de la respuesta, ¿no? Que diálogo, ¿no? Algo que se construye no en el momento en el que pasa un problema, sino mucho antes, ¿no? Cierto grado de tolerancia, la importancia de valores, ¿no? Hablamos casi de un mundo jurásico, ¿no? Esto de los valores suena como si fueras, bueno, no sé, ¿no? Parece, y yo pienso que el seno de la familia puede ayudar a eso, el desarrollo de la familia, pero se necesitan unas circunstancias, una flexibilidad, una inteligencia, una mano izquierda para ciertas cosas, ¿no? Que realmente es difícil, ¿no? Incluso siendo, yo lo pienso respecto a mis hijos, que hoy en día tienen 23 y 21 va a cumplir, el de 23, digamos. Y muchas veces he tenido que cruzar los dedos, ¿no? Porque tú crees que estás dando un mensaje muy claro en casa, crees que estás marcando una línea de actuación, una manera de ser, ¿no? y un diálogo, pero piensas, ostras, cuando tus hijos, cuando un miembro de la familia sale fuera de casa, son tantísimos los estímulos, los impulsos, las ansiedades, los miedos, ¿no? Con los que se tiene que enfrentar, que una buena base está bien, pero no sé si es suficiente. Uh-huh. Y por último, Juan, brevemente, si tuvieras delante a alguien que está viviendo lo que tú viviste como familiar, ¿no? Un familiar de alguien que tiene una adicción, ¿qué le dirías?
Uf, no sé, estas cosas son... ¿Qué consejo le darías o qué Consejo, le dirías? yo no me veo muy capacitado para dar consejos de nada, ¿no? Sí puedo decirte, si te parece, ¿no? Por supuesto, A raíz me de parece. la publicación del libro, a mí me ha pasado una cosa muy, muy curiosa. Yo he recibido, desde que salió en septiembre, y no exagero, ¿no? Todos los días, durante los primeros 6 meses, todos los días prácticamente, mensajes de lectores y lectoras de todos los rincones de España e incluso de otros lugares. Hoy me ha llegado un mensaje de un chico de Cuba, o sea, que me ha dejado hablando, dando las gracias, y no quiero decir con eso como echarme flores, digamos, aunque el libro es estupendo, ya os lo digo, y hay que comprarlo. Sí, yo me lo he leído y doy fe, doy fe. Y lo que quería decir con esto es que sí que he visto que hablar de este tema, ¿no? Sacarlo a la luz, intentar librarlo un poco del estigma, intentar ver el lado positivo de los que consumen o de los que han consumido, ¿no? Porque no simplemente son monstruos o vagos o viciosos, ¿no? Sino que ahí al fondo o ha habido o hay una persona digna, sin duda, ¿no? Que no hay que olvidar nunca eso, que detrás hay una persona digna, que merece respeto, ¿no? Que tiene sus sueños o tal vez los ha olvidado, pero los ha tenido, ¿no? No olvidar eso y seguir tratando a esas personas, si hay alguien en el entorno, como alguien humano. No me atrevo a decir cómo se ayuda a salvar a alguien, no lo sé. No lo sé, a mí me produce pánico el pensar tener que enfrentar una situación así como cara a cara, ¿no? Pero Lo que sí, nos has contado, Juan, yo creo que no es olvidar, muy ¿no? útil, ¿eh? Y va a ser un buen consejo seguro. Va a ser un buen consejo seguro. Bueno, eso espero. Bueno, Lidia, qué interesante, ¿no? Lo que nos contaba Juan. Muchísimo, la verdad. Y gracias por tu testimonio y por ponerlo en palabras por escrito, y que quede, ¿no? Y me consta que no ha sido seguramente fácil, ni para ti ni para tu familia, pero es muy valiente y muy necesario. Antes de entrar un poco en el tema de las familias, Lidia, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado nuestra comprensión como sociedad sobre las drogas a lo largo del tiempo, ¿no? Porque estábamos hablando de otra época, que era la época de la heroína, ¿no? A nivel de percepción social o de políticas públicas, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambios han habido a lo largo de los años? Pues hemos avanzado bastante, pero no lo suficiente o no tanto como nos gustaría a las personas que nos dedicamos a este ámbito y a las familias y a las personas afectadas. Porque sí es cierto que bueno, pues conocemos muchísimo más sobre las bases biológicas, lo que hay detrás del desarrollo de una adicción a nivel de la neurociencia, se ha investigado muchísimo, pero es verdad que es un ámbito todavía con muchas preguntas por responder y tampoco hay una respuesta única, ¿no? Cada caso además es muy diferente. Sabemos sin duda alguna que los determinantes sociales, el nivel socioeconómico, el contexto en el que viven las personas tiene un impacto muy grande, pero no es un único elemento el que incide en que una persona desarrolle una adicción o no. En el caso de Nela, pues tenía sus circunstancias, ¿no? Y esto se tiene que trabajar, a pesar de tener modelos más generales, en un modelo muchísimo más centrado en la persona, individualizado, para poder entender en profundidad lo que le está pasando a esa persona y por qué ella ha optado o ha desarrollado esa problemática, teniendo en cuenta lo que tú decías, que las sustancias pues tienen un elemento de placer que no hay que olvidar. Luego, el problema que tenemos también es que los avances que se han producido pues no son generales, es decir, hay zonas en Europa, pues hemos avanzado bastante, pero aún así en Europa hay países que todavía tienen unos modelos muy persecutorios, muy punitivos sobre lo que es las adicciones, y en cambio, afortunadamente en nuestro contexto estamos en un país en el que bueno, ya hemos ampliamente acogido el modelo de salud pública, que intenta respetar muchísimo más los derechos humanos de las personas, entender en profundidad el padecimiento y lo que hay detrás de esa patología, pero no está generalizado, desgraciadamente. Y todavía tenemos que avanzar muchísimo más en la comprensión y a nivel social,
porque bueno, todavía hay mucho, a pesar de que tú hablabas del año 79, pues bueno, hay muchísimos contextos todavía en que las personas con adicciones no pueden hablar abiertamente de esta realidad por miedo a ser juzgadas, a ser excluidas, a no tener acceso a lugares de trabajo, a viviendas, etc. Entonces, bueno, hemos avanzado, pero tenemos que seguir muchísimo más y necesitamos espacios como este y como muchos otros, ¿no? de poder hablar y de poder visibilizar todas estas necesidades que hay. Juan nos comentaba antes del silencio, ¿no? que se vive en las familias, ¿no? y alrededor de uno de los miembros, ¿no? que desarrolla una adicción. ¿Cómo viven realmente, Lidia, y atraviesan las familias este proceso? Pues estaba escuchándote, Juan, y resulta que pues ayer mismo recibimos correos, ¿no? de familias que no saben qué hacer ante esta realidad, es decir, que están muy confundidas. O sea que dentro de lo que hemos avanzado, pues todavía hay mucho camino por recorrer ahí, ¿no? Muchísimas familias todavía no entienden a qué se enfrentan. Quizá a veces se confunden, ¿no? Y no lo detectan precozmente, entonces se culpabilizan, ¿no? De que por qué no lo vi, por qué no hice nada. Tienen una cantidad de emociones alrededor de esto, desde enfado, miedo, ansiedad, ¿no? Es decir, y sobre todo lo que decía antes, ¿no? De la culpabilidad. Entonces, se sienten muy solas todavía y a veces desconocen, ¿no? dónde pedir ayuda. Entonces es un sufrimiento muy invisibilizado, porque sí que hemos avanzado mucho en intentar ayudar a las personas afectadas, pero a veces en esta mirada nos hemos olvidado de que estas personas viven en entornos, en familias, y que el padecimiento de la adicción es un padecimiento compartido y que cada uno tiene una dosis, ¿no? que no puede ser, que no se puede, está ahí, el hecho de que haya una adicción en una familia impacta directamente en todo el entorno de estas personas. Entonces está invisibilizado todavía, muchas personas no saben qué hacer y claro, es nuestra responsabilidad, digo de los profesionales y de todos los que tengamos esa oportunidad, ¿no? de transmitir que en cambio hay tratamientos muy efectivos y que pueden a lo mejor no curar completamente, pero sí ayudar a mejorar la calidad de vida, las circunstancias de vida de las personas y por tanto reducir el sufrimiento. Entonces a pesar de esto, hay que transmitir mucha confianza en las familias y esperanza y sobre todo que pidan ayuda lo antes posible a recursos especializados. Sabemos que hay tratamientos efectivos tanto para las personas con adicción y para sus familias. No sé si podríamos hablar un poco de qué herramientas concretas nos podrías compartir aquí brevemente, que sé que es difícil, ¿no? Pero pues para acompañar mejor ¿no? herramientas para las familias que les puedan servir para acompañar mejor a una persona con adicción. Como decía antes, Dani, para mí me he especializado muchísimo en la detección temprana. Es decir, que cuanto antes podamos detectar que algo está pasando, que esa persona, y podamos actuar mucho mejor, porque si no llegamos tarde, muchas veces. Entonces, y las relaciones se han podido deteriorar muchísimo hasta el punto de que no puedas ayudar a esa persona. Es decir, que tú no seas un interlocutor válido para esa persona en relación a su problema. Por tanto, muy, muy importante la detección precoz. Y eso requiere una mirada sostenida y continuada sobre lo que le pasa, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? a las personas con las que vives, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Está cambiando? ¿Está actuando diferente? Y no mirar a otro lado. Quiero decir, tampoco se trata de perseguir ni controlar, pero no mirar hacia otro lado. Cuando una persona cambia su comportamiento, está haciendo cosas, pues interesarse. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Y siempre desde una escucha sin juicio, ¿me explico? Es decir, si preguntas, estar dispuesto a escuchar lo que tenga que venir. A pesar de que te pueda dar miedo, a pesar de lo que te digan, pues te supere. Y ser honestos, es decir, pues yo de esto no sé, pero a lo mejor podemos hablar con personas que sí saben. Es decir, sobre todo muy importante transmitir que esa persona no está sola, que la queremos y la queremos ayudar. Y muy importante también hacerlo es muy importante que las familias se unan alrededor de esto, porque muchas veces aparece una de las familiares, ¿no? que coge como la responsabilidad de voy a salvar, que esto es muy, digamos, bien intencionado, pero a veces no muy efectivo.
la única manera de ayudar es ayudarnos en conjunto, es decir, como desde una mirada de aquí estamos todos para ayudarnos y para estar mejor todos. Entonces, y acompañarte de varias personas. Es decir, nadie coja aquí la bandera de voy a salvar a nadie, porque no es esto, sino es vamos a ayudarnos todos. Y ahora a ti porque tienes un problema comportamental y a lo mejor hay consumo detrás, y al otro porque a lo mejor se está deprimiendo, porque no, es decir, una mirada más respetuosa hacia el sufrimiento, desde un lugar no de la crítica, sino de intentar entender, aunque no lo tengamos todas las respuestas. Y yo creo que eso para mí sería esencial. Y luego, obviamente, acompañarse de personas que sepan cómo gestionar esto, que sí que es verdad que a veces las personas no saben dónde acudir, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero sobre todo enfatizar que en nuestro contexto al menos hay centros de tratamiento especializados públicos donde a pesar de que haya limitaciones, de que no haya todos los que queramos, etcétera, se puede pedir ayuda y te pueden orientar. Y en un mundo donde casi todo gira en torno a la sociabilización con sustancias, ¿no? En los entornos sociales, laborales, familiares, ¿no? Sobre todo pues, el alcohol, que también lo mencionaba antes Juan. ¿Cuánto importante es fomentar entornos donde relacionarse sin consumir sea posible? No, o sea, no estamos ahora banalizando que no es que se utilice el alcohol, pero es importante fomentar entornos donde se pueda estar sin consumir. Muy importante. De hecho, agradezco el título del podcast, de Brindar con agua, porque empezamos por ahí. Empezamos por supersticiones raras, ideas malentendidas que hay en la sociedad y que condicionan muchísimo nuestro comportamiento. Se puede brindar con agua, se debe brindar con agua, porque es la única manera que tienes seguro de que no vas a tener un accidente cuando salgas a la calle. Y eso es suerte, es decir, no necesitas suerte, la estás ganando, te estás brindando suerte, no lo dejas al azar. Decido beber agua y así me garantizo la suerte de no tener accidentes, ¿eh? No dejarlo al azar. Vale, eso por un lado. Esto lo podemos hacer en casa, como tú aquí con tu podcast y con y la institución que lo avala. Lo podemos hacer en casa. Es decir, fomentar delante de nuestros hijos, de los amigos, de quien sea, que la hospitalidad no está necesariamente relacionada con servir bebidas alcohólicas. La hospitalidad es otra cosa, es acoger, es ser cariñosos, es hacer sentir bien a las personas, no porque les provocas euforia y a través del uso de sustancias, sino a través de una compañía, de un cariño, de una honestidad, de una sinceridad, ¿no? Hacer sentir a las personas bien gracias a tu hospitalidad, no a que les ofrezcas. Pero esto en casa, en el trabajo, ¿no? Se pueden hacer salidas a la naturaleza que no necesariamente tengan que acabar en un restaurante y echándose a beber. Y lo hablo así tal cual porque esto sucede. Y obviamente en todos los contextos de nuestra vida y en nuestra comunidad podemos incidir de una forma positiva en desnormalizarlo. Y en cada uno de nosotros que es capaz de decir que no a beber con tranquilidad, sin sentirse mal o cuestionado, pues es un modelo hacia los demás. Y luego, obviamente, hay que apostar por políticas y por regulación al respecto, lo que nosotros llamamos prevención ambiental. Que hay personas que les cuesta mucho entender cómo funciona, pero que tenemos el caso claro del tabaco y que lo hemos vivido y nadie al final se tira de los pelos, ¿no? Es decir, ahora no se puede fumar en según qué contextos, se está desnormalizando el hecho de fumar. Y como consecuencia de eso no quiere decir que todo el mundo deje de fumar, pero sí que es verdad que se transmite un mensaje cultural, un cambio cultural, ¿no? En el que fumar no es quizá la mejor opción. Pues esto lo tenemos que ampliar a otras cuestiones como el alcohol, como tú comentabas, en el que todavía hay muchísimos intereses comerciales que hacen que al final en todas partes esté la publicidad, la normalización, el hecho de que resulta que no eres guay si no has tomado 3 copas y además que tu éxito social depende de eso, además. O sea, si no bebes no tendrás éxito social. O sea que podemos trabajar a nivel individual cada uno de nosotros, cambiando y creando una cultura y una política
en la que el alcohol y otras drogas no tengan que ser lo normal, y por otro lado hemos de exigir y hemos de trabajar para que existan políticas que regulen lo que sería la prevención ambiental, pues limitando los lugares donde consumir, donde se puede o no se puede, por ejemplo también los lugares de venta, y muy especialmente todas aquellas políticas que protejan a las personas más vulnerables, especialmente los jóvenes y las personas jóvenes. Y para terminar, Lidia, si tuvieras delante a un familiar que no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar ante el consumo de un ser querido, en una frase o dos, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le transmitirías? Pues como desgraciadamente es algo con lo que me encuentro a menudo, pues lo tengo bastante claro. Pero primero de todo, transmitir esperanza, porque las personas se creen que las adicciones no tienen tratamiento y están muy equivocadas. Ellas a lo mejor no lo conocen, pero hay tratamientos muy útiles, como decía antes, y además, a pesar de que a lo mejor no te recuperes completamente, tu calidad de vida seguro que va a mejorar. Entonces, afortunadamente, uno de los progresos que hemos tenido es que en nuestro país hay acceso a tratamientos de muchos tipos y muchas veces muy centrados en las necesidades de las personas. Es decir, si tú a lo mejor la abstinencia no es posible, pues vas a tener acceso a la reducción de daños. Y eso te va a ayudar. Y entonces es un primer paso y hay que transmitir esperanza a las personas afectadas. Eso por un lado. Por otro, muy importante, que no están solas, que pidan ayuda. Es decir, que a lo mejor tú no entiendes cosas, pero hay personas que pueden ayudarte a entender mejor y acompañar mejor a las personas. Y muy importante en este proceso, no olvidarse de uno mismo. Quiero decir que la responsabilidad del tratamiento está en la otra persona. Es decir, tú la puedes acompañar, la puedes respetar, la puedes cuidar, pero si va o no a cambiar esa persona, será su decisión. Y la mejor manera de ayudarla es a que se aprenda a cuidar es siendo el modelo de cómo uno se tiene que cuidar. Entonces, muchas veces pretendes que el otro se cuide, pero tú mientras estás diciéndole al otro, tú no te estás cuidando. Y hay que trabajar mucho en la modelización, es decir, más que decir, hacer. Entonces, yo me cuido de mí, aprende tú a cuidarte, ¿vale? Y cuando lo que necesites estoy a tu lado. Este sería para mí el resumen. Muy bien, pues muchas gracias, Lidia, y pasamos a la sobremesa. Bueno, pues Juan, Lidia, algunas personas que actualmente están en tratamiento para las adicciones nos han transmitido un poco sus experiencias y esto, pues aquí en la sobremesa vamos a reflexionar un poco, en este caso, de lo que opinan sobre las familias, ¿no? Vamos a debatir con quienes viven la adicción en primera persona. Por ejemplo, una frase que nos comenta Antonio, que decía que estoy disfrutando de mis nietos como el alcohol no me dejó disfrutar de mis hijos. No sé qué opináis de esta. De entrada, qué lástima, digamos, ¿no? Qué lástima para el padre, que ahora es abuelo, digamos, y para los hijos también, ¿no? Bueno, suerte para los nietos, que lo disfruten, digamos, ¿no? Yo muchas veces pienso, ¿no? en la gente. Tengo unos cuantos amigos, algún escritor incluso, ¿no? Conocido, que ha dejado el alcohol y curiosamente, ¿no? Antes estabas comentando tú, Dani, estabais comentando sobre el alcohol como un elemento que ayuda a la socialización y tal, ¿no? A socializar, perdón. Y me decía que es lo mejor que le ha pasado en la vida haber dejado el alcohol, ¿no? Él que había llegado a tener, en concreto este amigo, un problema serio que le llevó al divorcio, ¿no? A separarse, apartarse de sus hijos. Claro, es difícil a veces ponerse en el lugar, creo yo, de alguien que ha llegado hasta ahí abajo y que puede salir, ¿no? Sobre todo que ha llegado hasta ahí abajo, ¿no? Porque realmente creo que si no lo has vivido, el que lo ve desde fuera es otro tipo de sufrimiento. Fíjate, de todas maneras, Juan, si me permites, yo le diría, ¿cómo has dicho que se llamaba? Antonio. Yo afortunadamente, o desafortunadamente, pero sobre todo afortunadamente, cuando he sido testimonio, ¿no? en los procesos de tratamiento de las personas, ¿no? De cómo
se dan cuenta, ¿no?, de realidades tan con tanto calado, porque esta persona está diciendo en una frase algo que es no sé si la palabra ahora, pero es lapidador Lapidario. o lapidario. ¿Ves? Menos mal que tenemos aquí un profesor de lengua, porque mi castellano a veces, es lapidario. Pero detrás de esto hay que decirle a Antonio, hay una oportunidad ahí. Cógete a eso, porque eso te va a ayudar. Y además es mucho, a pesar de que tenemos que no olvidar lo que ha sucedido para aprender de eso, hay que centrarse mucho en el aquí y ahora y decirle a él, disfrútalo todo lo que puedas y dale, aprovecha esa oportunidad que te ha dado la vida y que te has dado tú mismo además. O sea, yo le daría la vuelta porque uno de los problemas que tenemos y que hay que intentar ayudar muchísimo cuando estamos en personas que están pidiendo ayuda, es que la carga que llevan encima de sentimiento de culpa es tan grande que esa misma carga les impide salir adelante. Entonces hay que sacarles carga y decirles, bueno, tu vida ha sido así, hay que aceptarlo, hay todo el trabajo de la aceptación, es decir, tú no querías llegar aquí, pero has llegado. Hay un proceso de aceptación radical, esto ha sido mi vida. Y pasar página, sin olvidarlo, pero sobre todo centrarse en el futuro, porque es lo que queremos. El pasado no lo vamos a poder resolver, pero el presente es el espacio de trabajo. Entonces hay que decirle, aprovéchalo, gózalo y que eso te ayude a seguir adelante. O sea, yo al contrario, cuando lo he visto y cuando te lo transmite, es darle la vuelta, es decir, ¿qué tesoro has encontrado en tu proceso personal que te ha llevado a ver esto y darte cuenta de lo que es importante en la vida, ¿no? O sea, no se le daría la vuelta. De hecho, relacionado con lo que estabas diciendo ahora, Lidia, Lucía nos comenta, me resultaba muy difícil hablar de mi problema de forma seria con mi entorno cercano y poner límites. ¿Y a qué se refería? Porque no acabo de entender. ¿Poner límites a quién? ¿Cómo lo interpretas tú, Dani? Porque tiene como muchas miradas esto. Bueno, es que hablar de esto no es fácil. O sea, si yo como profesional hablar de las adicciones, que en principio sé algo, me resulta súper difícil a personas que no. Si eres una persona que lo está sufriendo en tus propias carnes y saber cómo hablar de esto y que no se metan en tu vida, no te juzguen. Porque yo creo que vamos por ahí. Por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Sí, porque claro, es muy fácil que los otros opinen, que los otros te digan lo que tienes que hacer. Bueno, esto es porque tú no quieres, ¿no? Lo típico que le pasa a las personas con adicciones es que no lo dejas porque no quieres. Uh-huh. Y las personas se sienten con la libre albedrío de decirte a ti lo que te está sucediendo, cuando a lo mejor ni tú mismo lo sabes y el otro parece que tenga todas las respuestas. Entonces, claro, si hablas honestamente de este tema y eso piensan los demás que te da pie a darte consejos gratuitos, que nadie nos gusta, pues no. Obviamente. Y hay que entender que esa persona no quiera que le demos esos consejos gratuitos. Pero que nos cuesta mucho, porque parece que hay esa mirada moral, ¿no? de que yo sé lo que está bien y lo que está mal y tú no. Bueno, hay que cambiar mucho ahí, pero entiendo perfectamente, si es desde ese lugar, porque la frase no es muy clara, pero si es desde ese lugar, lo entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta que la gente me opine sobre lo que me sucede. Además, yo supongo que opinar desde la empatía no es sencillo. Por eso todavía también comentaba que no sé hasta qué punto es posible ponerse en la piel de alguien que ha vivido eso, ¿no? Yo no puedo porque yo no lo he vivido, digamos, ¿no? Pero sí que pienso que, y por eso me refería también primero a Antonio, digamos, ¿no? Como que a mí me daba lástima en el sentido de que yo intentaba ponerme en su piel. Obviamente es estupendo que pueda hablar desde otro lugar. Si no, no estaría aquí. Si no, no estaría hablando de eso. Si no, pues a lo mejor estaría en un bar o yo qué sé, ¿no? No, tampoco quiero hacer literatura sobre eso. Y respecto a lo de poner los límites, claro, es que es lo que uno teme también, supongo, cuando está en una situación de este tipo, ¿no? En el que tú ya ves que supongo que has perdido el control, ¿no? En el que hay algo que te está arrastrando. ¿Y qué es eso? Da la impresión de que solo puede entenderte, solo puede ponerse en tu piel a alguien que está pasando lo mismo, que obviamente será mucho más permisivo porque estará en la misma dinámica, ¿no? La empatía para mí es fundamental a la hora de cualquier cosa, igual que antes hablaba de las familias, ¿no? De ponerte en la piel del otro, porque Juan, ayudarnos siempre es fácil. Déjame que te diga un matiz, porque si algo hemos aprendido es que la empatía no es ponerse en el lugar o en la piel del otro, sino crear un clima en que esa persona puede hablar de lo que le sucede, aunque tú no lo conozcas,
y no la hayas vivido y no se sienta juzgada. Es decir, la empatía realmente es que una persona sienta que puede hablar de eso y que no le vas a decir consejos gratuitos, porque claro, yo te explico mi problema y resulta que tú me das la solución sin haber entendido en profundidad mi problema. Entonces, a veces desde un lugar... Creo que la empatía tiene algún matiz más. Tiene un matiz más. Para mí sí, tiene que ver con ponerse no, en la piel del otro, no sí, solo en crear un clima de seguridad. Sí, ¿Cómo creas un clima de seguridad si no entiendes ese problema, si no lo puedes vivir? Pero los profesionales nos enfrentamos a esto cada día. Claro. Si yo para poder ayudar a una persona tuviera que haber vivido lo que ha vivido, entonces tengo que entender en profundidad. Y para entender en profundidad, Juan, lo que tengo es que escuchar con atención plena y entender qué es para esa persona y qué ha representado más el sufrimiento que eso le ha generado. Yo no podré saberlo, porque yo me encontraba cada día en los grupos terapéuticos, me decían, ¿tú cómo me puedes ayudar si no sabes lo que es? Y digo, no, yo no sé lo que es, pero tengo interés en saber qué ha sido para ti, explícamelo. Y cuando yo lo mostraba, lo hacía, lo decía. Y además no lo juzgaba, las personas empezaban a explicarte y se sentían escuchadas, se sentían que empatizabas con ellas, aunque yo no lo hubiera bebido, pero no lo juzgaba, ¿entiendes? Y por eso decía, es un detalle, un matiz que quería poner, añadir a esto, porque si no, es que no hubiéramos podido ayudar, contribuir a ayudar, si no entendiéramos que no es solo ponerse en la piel del otro. No estoy cuestionando tu mirada, era añadir algo más. No creo que sean diferentes. Yo lo añado mi matiz, digamos, ¿no? Escuchar es empatizar, escuchar de verdad. El problema para mí es cuando se escucha con un guión previo. O sea, cuando tú ya sabes qué vas a hacer, ¿sabes? ¿Qué vas a decir o qué? Porque estás a una distancia, porque tienes un conocimiento o das por hecho que lo tienes y que es útil y es aplicable y un poquito prescindes de las características personales de ese individuo, ¿no? Obviamente escuchar para mí tiene que ver con escuchar de verdad, digamos, escuchar desde la falta de prejuicio, ¿no? A pesar de que uno tenga incluso una larga experiencia, ¿no? Y haya visto muchos casos parecidos, ¿no? Ese caso siempre será único, digamos, ese caso siempre será el de esa persona, pues Antonio era una chica, no sé, Lucía. O Lucía, ¿no? Seguro tienen unas vivencias, unas características que son compartibles, que otros tantos las han tenido o las hemos tenido, digamos, ¿no? Pero son únicos también, ¿no? Por eso yo también, antes si me decías, me preguntabas qué consejo darías, no olvidar que realmente son personas únicas, que no son un caso de adicción, que no son un alcohólico o un heroinómano, sino que es Lucía, que es Antonio, que ha pasado algo, pero que por suerte, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, han llegado hasta aquí, ¿sabes? Es verdad, el pasado no lo van a cambiar, ¿no? Aunque no está mal reconocer que uno lo ha pasado, porque también le da un valor. Claro. Has pasado por ahí y ahora has llegado hasta este. Y es un esfuerzo, ¿no? Que es un esfuerzo titánico realmente, sí, ¿no? Sí. No, y que no todo el mundo lo consigue, claro. Obviamente, sí. Mira, en la presentación del libro, en un club de lectura, un señor, cuando yo le explicaba, hablábamos de la investigación que yo había hecho y tal, me decía, ¿tú has tomado heroína para comprender mejor a tu hermana? No, que yo pensaba que era una broma un poco, ¿no? Digo, a ver, no sé qué pretende decir, ¿no? Creo que no necesito tomar heroína para eso. Obviamente no voy a tener la misma experiencia, pero si es que aunque la tomara no la iba a tener y que no me interesa lo más mínimo porque sé dónde le llevó, digamos, ¿no? Pero me hizo... Muy buena respuesta. Sí, no, claro, fue como, ostras... Pero es una trampa, siempre son cuestiones trampa que hay que intentarse sacar de encima, ¿no? Claro. Es decir, yo si me interesas tú, lo que me interesa es que me lo expliques tú, qué has representado para ti, y yo lo escucharé lo mejor que pueda, sin juzgarlo, y el otro se dará cuenta o no si es honesto o no, porque claro... O le servirá o no. Sí, pero quiere decir que cuando nos escuchan y no son sinceras las personas, pues nos damos cuenta, y las personas adictas obviamente también. Claro. Entonces hay que crear ese clima donde se pueda hablar de cosas tan duras y de vivencias tan duras, y la empatía, como tú decías, tiene que garantizar esto, porque si no sale... si una persona no se puede abrir a ti y explicarte en profundidad lo que ha vivido y tal, difícilmente la vas a poder ayudar. O sea, que es el primer paso, ¿eh? Claro. Y por eso muchas personas, como decía Lucía, claro, tienen miedo a hablar porque no todo el mundo puede tener esa empatía, esa escucha que estábamos diciendo.
tampoco se le puede exigir a todo el mundo, pero sí que en este tema, y hablando de las familias, es muy importante que las familias, aunque no entiendan lo que está pasando, intenten entender qué es para la otra persona y buscar la ayuda para que puedan recibir la ayuda profesional. Seguramente el primer paso también, yo pienso, ¿no?, que lleva a una reacción de intolerancia o violenta, es más el miedo, precisamente, ¿no? A no entender, a no saber cómo gestionar, a saber que, ostras, muchas veces esos caminos llevan a un sitio todavía más oscuro, donde hay muerte y donde dolor, hay muerte, digamos, ¿no? Muerte. Y a veces... Como en el caso de Nela, claro. Es verdad que el miedo lleva al menos a una primera reacción. Y eso, supongo que es lo que Lucía hablaba de los límites con los amigos, ¿no? En qué momento te puedes abrir y en qué momento vas a tener que decir, quietos aquí, ¿sabes? O sea, no necesito esto, necesito otra cosa. Necesito otra cosa. También hay que saber dónde pedir ayuda, porque no todo el mundo está... Es decir, no, a los amigos, pues algunos sí y otros no. Entonces también hay que entender en la vida, hay que entender a quién le podemos hablar de según qué y a quién no. Sí, porque eso... Por nuestro bien, digo las personas con adicciones y cualquiera de nosotros. ¿Hasta qué punto alguien que te entienda va a ser muy condescendiente? Claro. Y realmente tampoco va a suponer una ayuda, porque a lo mejor lo que tú estás necesitando es un freno, es alguien que te estire, es alguien que te saque de ahí con cariño, digamos, o con empatía, sin juzgar, pero sí que te ayude a dar un salto de ahí, a salirte de ese círculo, ¿no? Me pareció muy interesante porque entre los dos habéis creado como una definición muy, muy, muy profunda y muy rica, ¿no? De empatía, de escuchar, de atender, de comprender, ¿no? Pero manteniendo siempre ¿no? ese respeto hacia la vida y la historia de esa persona que al final pues cada uno tiene, ¿no? Y tú lo has comentado un poco, Lidia, no ahora sino en la entrevista, que hoy en día todo se ha llevado mucho más a esto, ¿no? A enfoques motivacionales, enfoques centrados en la persona, centrados en la historia de cada uno, ¿no? Y todo se está llevando un poco aquí, ¿no? A cómo escuchar mejor, cómo atender mejor, cómo darle más importancia a lo que realmente está viviendo cada uno con lo que tenga. Sí, no, es que yo creo que no hay otra manera de trabajar con esto. Es decir, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es verdad que coexisten abordajes terapéuticos que algunos de ellos no son, diríamos, basados en evidencia, que todavía son modelos muy basados en la penalización, en la punición y hacer sentir mal a las personas o como personas fallidas, ¿no? Entonces, existe todavía y entonces sí aprovechar este foro y este espacio para recordar a las familias que hay espacios muchísimo mejores, que si por lo que sea uno llega a un lugar donde no le tratan bien y donde hace sentir mal, no es un buen lugar. Porque la única manera de salir de aquí y salir de las adicciones es rescatar lo bueno que tiene esa persona. No enfatizar lo que tiene de malo, sino decir, esa persona va a poder salir de ahí si se acoge a todo lo otro que tú siempre decías, ¿no? Que las personas son mucho más que la adicción, pues eso, a lo que no es la adicción, la mirada salutogénica, lo que tiene de bueno esa persona, validarlo, reforzarlo, afirmarlo, ampliarlo, incrementarlo, para que ella misma encuentre los motivos y las ganas de salir de ahí. Entonces, todos los abordajes, y que quede muy claro a la audiencia, que todos los abordajes que vayan en contra de esto y que solo hablen de lo mal que lo has hecho, lo pésimo que has hecho, las decisiones que has tomado en tu vida, eso no nos ayuda. No nos interesa. No nos interesa, exacto. ¿O puedo decir por supuesto, una última cosa? Por supuesto. Antes habéis hablado de la culpa, que para mí es un tema fundamental en el ámbito de la familia, sobre todo, ¿no? Y en los padres. Yo estoy seguro, digamos, que el sentimiento de culpa es lo que llevó a mi padre a la tumba, por ejemplo, ¿no? El no saber gestionar eso bien. Mi madre era otro tipo de persona, digamos, a lo mejor más pragmática, a lo mejor más insensible, no lo sé, ¿no? Pero yo precisamente pienso que exactamente igual que con los amigos, pero más en el ámbito de la familia, ¿no? Esta idea de podría haber hecho algo se me ha escapado, no he sido... Claro, no todos somos profesionales, no todos tenemos guías, no todos tenemos esa capacidad para estar atentos sin ser invasivos, ¿no? Y yo pienso que es una de las cosas contra las que hay que luchar precisamente, incluso a nivel social, ¿no? También las cosas tantas veces se ocultan o se tapan por
por el miedo, por la culpa a no haberlo hecho bien, digamos, ¿no? Y todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? No solo los que consumen y lo dejan, sino los que estamos al lado también de los que consumen, también nos podemos equivocar y también podemos rectificar y hacerlo un poquito mejor, ¿no? Que de eso Efectivamente, se trata. es muy importante que las familias, no culpabilizar a las familias, porque ellas ya traen de por sí, como tú dices, todo este sentimiento, y ayudarlas a avanzar y centrarse en lo que sí. Lo que sí pueden hacer. Que hay mucho que sí, es que la claro, mayoría es sí. Muchísimo, ¿no? Y de hecho, si consigues, es la clave para salir de la adicción. Tanto la persona afectada directamente como todo su entorno. Y para terminar, me gustaría acabar con una frase de Luis que nos comenta que hay personas que nos quieren y que nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Yo creo que este es un poco también el mensaje con el que me gustaría terminar el capítulo de hoy. Os dejo un minutito para que la comentéis, si queréis, esta frase. La verdad es que cuando puedes ver el amor, cuando una persona puede ver que ya es un síntoma de que realmente esta persona ha hecho un proceso y está... Porque muchas veces la propia adicción y la propia culpa y las culpas hacia los demás hace que no puedas ver que detrás de muchas de las cosas que se han hecho, a pesar de los errores y que se hubieran podido hacer diferente, etcétera, etcétera, lo que había era un intento de ayudar y de amor. Entonces, cuando una persona ya lo puede ver, esto para un terapeuta es síntoma de que esta persona ya está, ya. Y luego, yo creo que si algo he visto, primera que siempre digo que, bueno, ahora no estoy en el ámbito clínico, pero he estado muchos años que yo he visto muchísimo amor en los grupos, es decir, los grupos terapéuticos, los grupos de autoayuda, la generosidad, cómo las personas se ayudan entre ellas. Tienen mucho, estas personas, yo he aprendido mucho del amor a través de compartir espacios grupales con ellas y sobre todo de darle valor y respetar a las personas, ¿no? Y lo que te pueden aportar. Entonces, bueno, eso es lo que querría decir. Sí, yo invoco en esa línea también, ¿no? De cuando ves el amor ya lo has visto todo, digamos, ya tienes un sitio, ya tienes una cuerda de la que tirar. Y eso, cuando uno está muy abajo, digamos, siempre está solo, digamos, ¿no? Siempre siente que nadie lo puede entender, que no lo va a poder hablar, que va a recibir una crítica demoledora, ¿no? Y eso aísla, hace estar solo, que a veces es el gran problema, tanto del que sufre el problema como del que a veces intenta ayudar, ¿no? Está bien recordar que nunca estamos solos, que no estamos solos, que siempre hay alguien, ¿no? A veces esa ayuda y ese amor o esa mirada limpia que uno necesita o ese empujoncito puede estar un poquito en cualquier parte, ¿no? Uno también tiene que ser receptivo a eso y saber que no somos islas, ¿no? Realmente somos archipiélagos, más bien, ¿no? Quiere decir... Estamos conectados. Sí, y al final es verdad. Uno a lo mejor no ha consumido y se ha visto ahí perdido, pero sabe lo que es sentirse perdido. O sea, eso sí lo sabe. ¿Sabes? Tal vez no has vivido esas circunstancias, pero sabes lo que es el dolor, sabes lo que es la soledad, sabes lo que es el miedo, porque somos humanos, digamos, ¿no? Y lo llevamos en el pack. Está bien cuando uno mira a otro, verlo también desde eso, ¿no? Desde que no solo esa persona no está sola, el que mira tampoco lo está, digamos, ¿no? O sea que está bien recordarlo, es bueno, ¿no? Somos humanos, no somos tan malos. Realmente, a pesar de que haya políticos por ahí que anden tirando bombas, en fin, en general creo que el sí impera, por suerte, y está bien recordarlo. Estamos de acuerdo. Me gusta que terminemos con el mensaje de que no estamos solos. Si estás escuchando esto y sientes que necesitas ayuda, queremos recordarte justamente que no estás solo. Puedes acudir a un centro de atención primaria o a un centro especializado de adicciones, ya sea para resolver dudas, para hacer una consulta o simplemente hablar. No dudes en ponerte en contacto. Informarse o pedir ayuda es el primer paso. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por venir. Muchas gracias, Lidia. No sé si tenéis algún mensaje final con el que cerrar el capítulo. Creo que antes lo hemos dejado bastante en alto, digamos, ¿no? Pero para mí es eso, ¿no? A mí me encanta que haya testimonios, que haya gente que puede explicar su historia porque ha superado esa historia, digamos, ¿no? En mi caso, poder contar la historia de mi hermana, que no tuvo un final precisamente
tuvo un final bastante trágico, pero poder haber encontrado luz, digamos, yo sé que eso lo sé porque, digamos, he recibido feedback, ¿no? Ayuda, ¿no? Contar historias, contar la historia de uno, que a veces piense uno que su historia no vale la pena o digamos que lo deja en ridículo, une precisamente, ¿no? Hace comunidad y te ayuda a sentir que no estás solo, y le ayuda a otros también a decir, tal vez animarles precisamente a poder hablar de lo suyo, a poderlo contar y a poderlo superar, ¿no? O sea que espero que esto que hemos estado haciendo aquí sirva, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Pues yo simplemente terminar agradeciéndoos la posibilidad que me habéis dado de participar, de conocer a Juan y conocer a Nela y mucho, y sobre todo, brindar con agua. Vamos. Pues brindemos. Y también muchas gracias a nuestros oyentes por estar al otro lado. Esto ha sido Brindar con Agua, el videopodcast de drogas y adicciones, porque comprender, escuchar y en definitiva comunicarnos nos acerca a las personas y nos ayuda a aliviar el sufrimiento, combatiendo el estigma de cualquier problema de salud mental, especialmente de las adicciones. Nos vemos en el próximo capítulo y os dejamos con la cuenta. Muchas gracias. Brindar con Agua es un proyecto del Hospital Clínic Barcelona con la RIAPAD, la Red Nacional de Investigación en Adicciones. La RIAPAD está formada por una red de científicos de hospitales y universidades de toda España que trabajan juntos para, entre otros objetivos, mejorar la prevención del consumo de drogas, el diagnóstico, los tratamientos y la comprensión de cómo afectan las drogas al cerebro y al organismo.